La gran mayoría de los hermanos y hermanas que integran la Iglesia Evangélica Pentecostés Internacional disfrutan cada instancia en la que pueden compartir la alegría y el gozo de alabar y adorar a Dios, juntos y en armonía. Sin embargo, también la gran mayoría de la hermandad joven y adulta ignora cómo se gestó lo que hoy conocemos como la IEPI. No saben quiénes fueron los precursores de esta denominación, nacida con otro nombre a mediados de los 50, en la zona del Carbón. Por ello, dada la importancia de saber sobre nuestra historia, hemos indagado acerca del nacimiento y los primeros años de nuestra misión, la que en rigor ya sobrepasó el medio siglo de vida. El origen de nuestra misión tiene como cuna la ciudad de Coronel, aproximadamente el año 1954, luego de producirse en todo el país un quiebre al interior de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Las autoridades de la época en esa iglesia tomaron una determinación que a la postre provocaría el nacimiento de nuestra congregación. Decidieron suprimir todos los instrumentos musicales y por ende la constitución de coros quedó restringida solo a las voces. Algunos protagonistas de la época nos relataron este hecho en detalle, además de contarnos sobre el lugar exacto donde comenzaron a reunirse los fundadores de lo que se llamó la Corporación Iglesia Evangélica Pentecostal. Uno de ellos es el pastor Octavio Leal, de la iglesia de Coronel, sector Los Rojas. En este lugar donde estamos, en la calle San Luis, en esos años vivía nuestro hermano Agustín Andaur. Vivía acá con su familia, su esposa, sus hijos. Y en el recorrido que nosotros hicimos al salir de la Pentecostal, cuando fuimos allí a donde nos reuníamos en la casa del hermano Zarzosa, y como no había lugar, esa era provisoria de la casa del hermano Zarzosa, no había lugar, pues el hermano Agustín Andaur ofreció unas piezas, y fuera de sus piezas se hizo al lado una media agua. Entonces ahí comenzamos a estar como 2 años más o menos, 2 años mientras se tramitaba la persona jurídica, en este lugar acá, de este sitio, esta toma que se está tomando acá. Así que, bueno, familias que sirviendo a Dios y se prestaron, ¿no es cierto?, con mucho amor, para que la hermandad no se expandiera a otros lugares. Así que ahí sigamos hablando en nombre de Dios. Aquí fue cuando formamos la iglesia corporación, cuando el pastor Olivas se hizo cargo acá, en este local donde asistían de todas las iglesias sin poner cantidades, sino que eran concentraciones que se hacían de varias partes. Así que aquí se juntaron muchos pastores, muchos días de hora, que andaban en muchas partes del país. Esta es la iglesia que cuando se inició la misión, porque la misión ha pasado por muchas cosas, pero los cristianos permanecimos sirviendo a Dios. Esta casa de oración todavía está aquí, ahora actualmente está ministrando el pastor Berión. También guarda recuerdos de esa época el pastor Moisés Elías Andaur, cuyo hogar en Coronel también sirvió como lugar de reunión para los integrantes de la naciente iglesia. Dentro de lo que es una misión o un hogar, es bueno saber nuestras raíces. Nosotros como seres humanos queremos saber quiénes fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, queremos saber de dónde vinieron, dónde nacieron. En nuestra misión también es bueno saber de que nuestra misión no se creó como Iglesia Evangélica Pentecostés Internacional, sino que esto viene muchos años atrás. Esto viene aproximadamente el año 1956 en la ciudad de Coronel, Los Rojas. Había una iglesia llamada Iglesia Evangélica Pentecostal, lo que es la iglesia pentecostal, la iglesia más grande en este momento de Chile, y se había cambiado algunas doctrinas, entre ellos era la música, que se prohibió la música a través de todo el país, y el pastor, o en ese momento el hermano Fidel II Oliva, juntamente con todos sus oficiales o los diversos hermanos, entre ellos estaba el que es ahora pastor Leal, Octavio Leal, y fueron donde un hogar del hermano Zarzosa, en una pieza. No podían más ahí, tuvieron algún tiempo ahí, hasta que hablaron con mi papá, hermano Agustín Andaur, mi mamá, Juana Gómez, y para que le dieran una pieza, le pudieran pasarle una pieza. Le pasaron una pieza
no puedo decirle en este momento cuál era la dimensión que tenía, pero esa pieza se fue cada vez más chica porque había mucha gente, se trasladó mucha gente hacia ese lugar, así que por lo tanto había una pieza contigua que era un dormitorio. Ese dormitorio desapareció para poder estar todos juntos y colocar el púlpito hacia adelante, que la pieza que se le haya pasado de primera, colocar las sillas, se llenó nuevamente, trasladándose. Entonces abrieron las paredes de nuestro hogar. Nosotros a propósito estábamos todos apiñados en unas 2 piezas nada más. Así que por lo tanto siguió creciendo, así que por los lados también se sacaron las puertas, los tabiques de los lados para hacer una iglesia más grande. En ese lugar se organizó la iglesia para poder ya sacar la personería jurídica. Otra de las causas era de que tenían un pastor, todos querían al hermano Fidel II Oliva, pero la gran mayoría, los que venían desde allá de Santiago, era que era otro el pastor que iban a poner en ese lugar. Así que por lo tanto ellos no aceptaron. Les cuento a los jóvenes, por favor, no lo tomen como algo grande, pero se hizo una bataola bastante grande, muy grande. Pastor Fidel, el hermano Oliva, se empezó a movilizar y de repente llega noticias desde Penco, Lilquén, y llega noticia también de allá de Nacimiento, que son las primeras iglesias que se pusieron, ¿no es cierto?, en acuerdo con la iglesia de acá de Coronel. Ellos sacaron una personería jurídica que está justamente en este informativo, que esto viene del año 61, Esto lo editó un cuerpo de ciclistas. Y ahí sale el nombre que dice Iglesia Evangélica Pentecostal de Coronel. Ese nombrecito dio también para que después, ¿no es cierto?, hubiera una segunda división que se llamó a pasarse a llamar ya nuestra misión Iglesia Evangélica Pentecostés. Son varias las virtudes y características dignas de destacar que se pueden extraer de los primeros años de vida de nuestra misión. El pastor Domingo Bobadilla, uno de los fundadores de nuestra iglesia y actualmente el pastor más antiguo con 44 años de ministerio a su haber, mencionó algunos rasgos que marcaron la misión en sus inicios. Había bastante entusiasmo en cuanto al aire libre, se salía mucho al aire libre, todos los domingos, se predicaba con coro, con acordeón, se hablaba y salía un grupo grande. Las visitas que se hacían también, un especial de Coronel, se recibían visitas acá. En una oportunidad nosotros recibimos, siendo una iglesia más chica acá, no numerosa, como ahora se puede decir, recibimos 100 personas. Había un cariño, un amor, nadie decía nada, sino que todos con su humilde comodidades lo recibíamos con cariño, con amor. Y eso se fue perdiendo porque, como dice la palabra del Señor, a causa de la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Y había bastante alegría en eso. De eso yo puedo destacar. Salíamos para los campos aquí nosotros. Yo salía, bueno, estaba joven en ese tiempo. Salíamos varios hermanos. Incluso tengo anécdotas que me recuerdan y me satisfacen el corazón de recordar cuando salíamos nosotros a caballo para Carrizal, para Laromo, para Choroico, y salíamos un grupo a caballo, ¿no?, a predicar el Evangelio, a pies también, en carreta, hermanos, ancianos, y hermanas ancianas también. O sea que era un poder tremendo. Eso se fue perdiendo ahora, bueno, más comodidad, ahora hemos puesto un poco cómodos. Ya no se quiere salir a pie, sino que hay que salir del vehículo. Bueno, Dios lo ha dado, lo ha preparado, entonces hay que aprovecharlo también. Pero eran cosas bastante lindas, preciosas. También comentaron cómo se vivía el Evangelio en los primeros años de la corporación los pastores Leal y Andaur. Y recuerdo bonito porque en esos años cuando se hacían no eran conferencias, eran concentraciones. Venían buses de varias partes, las hermanitas
de acá de Melicura, hermanitas mapuche con su atuendo, de Santiago, los buses para ahí, tengo unas fotos guardadas por ahí, cuando venían los hermanos aquí en Coronel, y a todos se les recibía, pues, se llevaba a los hermanitos para darle hospedaje, entonces, porque había hartos hermanos en esos años. Nuestra iglesia cuando se formó, así que eran muchos hermanos, mucha juventud también en la iglesia. Recuerdo bonito también, en esos años yo cuando era joven, varias veces viajé para Nacimiento, Negrete, en esos años Mulchen, también Angol, todos recorriendo a pie por la montaña, predicando la palabra del Señor, como joven. Cualquiera, alguno dice, bueno, entra al Evangelio y después se sale, pero no sé, Dios tenía un plan para mi vida, así que gracias a Dios, como digo, estoy contento y recuerdos bonitos de mucha hermandad, muchos ancianos. Recuerdos quedan muchos. Recuerdo que nosotros como niños teníamos un grupo de niños llamado el grupo de guerrilleros. Recuerdo de este mismo grupo de ciclistas, este grupo de ciclistas que viajaba por los pedregales, porque no habían caminos como están hoy día todos pavimentados. Por pedregales iban a distintos lugares. Recuerdo de la juventud que salía a pies desde acá de Coronel, hacia Nacimiento, hacia Negrete, hacia Angol. Recuerdos de las dorcas que hoy día están constituidas como a nivel nacional, pero en ese tiempo era el tren que viajaba para un lado y otro, estas clases de dorcas. Recuerdos que se hacían anteriormente, no las conferencias que hoy día se hacen, que obvio que se juntan menos hermanos, eso no sabemos el porqué todavía, pero en ese tiempo había como una competencia, le conversaba a mis hermanos, como una competencia de los coros, una conferencia que nadie se quería perder, y no eran conferencias, se llamaban concentraciones. En estas concentraciones cada iglesia llevaba sus distintos coros, entonces el primer himno le tocaba al coro algo ficticio ya, le tocaba al coro de Talcahuano, el segundo himno lo de allá de Penco, los del tercer himno ya de Nacimiento, llevaban coros completos. Cuando salíamos en los desfiles se hacían pero maravillosos, tremendos coros, y creemos de que con la ayuda de ustedes jóvenes podemos llegar a esa realidad nuevamente. No está lejos en que nuevamente los coros se empiecen a oír. No obstante el sacrificio de los primeros hermanos para servir a Dios, el apoyo a las nuevas iglesias con giras y visitas a pie y el deseo constante de crecer, se cometieron algunos errores derivados de la falta de instrucción bíblica. Algunas de estas falencias fueron comentadas por nuestros entrevistados. Nosotros teníamos muy poca libertad en cuanto a cuando salíamos a las calles, la gente se burlaba, lo negativo. La gente no lo seguía, no respetaba, no había mucho respeto en las calles. Nos salimos a predicar porque este pueblo, en especial es un pueblo que se distingue por ser católico. Entonces se recibían palabras, insultos. Pero gracias al Señor que la iglesia sigue avanzando. ¿Y el tema del diezmo? También el pionero de nuestra misión, ya usted lo ha mencionado, él se equivocó con empezar a enseñar a la gente que no era necesario diezmar, yo tampoco recibía diezmo, y de ahí la iglesia de esa parte quedó mal, ¿no? Quedó entonces, como se dice, pasando por encima de lo que está escrito sin darnos cuenta, y hasta hoy día pena eso, ¿no? Que las iglesias se acostumbraron a la mezquindad. Parece que muchas oportunidades de ahí uno se olvida. Hay pobreza dentro de la misión, cuanto a templos, cosas así, porque no se enseñó como debe haber sido, como se enseña en otras iglesias. Así que eso es negativo. Y ahora últimamente muchos ya, dijéramos 30% de la misión ha reconocido el diezmo, que se lo ha predicado, se lo ha hablado, pero no todos, ¿no? Una parte no. Hasta aquí hemos hablado acerca de los primeros años de la Corporación Iglesia Evangélica Pentecostal, con personalidad jurídica 1201. Sin embargo, con el correr de los años, en la década del 60, se sumaron más y más iglesias y pastores.
Las concentraciones en Coronel dieron lugar a las conferencias en distintas ciudades, permitiendo un crecimiento de la misión que resultó lento por la falta de recursos. En 1972, con el fallecimiento del pastor presidente Fidel Oliva, comenzó una etapa de incertidumbre en la que las diferencias de opinión entre los líderes se acentuó poco a poco. Esto dio paso al episodio más negro y lamentable que registra la historia de nuestra misión, tal como lo relata el pastor Octavio Leal. Nosotros cuando salimos de la Pentecostal, ya cuando prohibieron, ya quitaron los instrumentos, no se tocaba más, salimos ahí y ya lo he contado anteriormente porque no se aceptó el pastor Oliva como pastor, el encargado. Entonces salimos de ahí un grupo y se formó entonces la Corporación Iglesia Pentecostal, se formó acá. Que el mismo Coronel, sector Los Rojas. Entonces acá se formó esa iglesia con la persona jurídica 1201. Seguimos trabajando, entonces eso más o menos salió la persona jurídica en el año 1957. Entonces mi pastor Oliva fue el obispo de la Corporación Evangélica Iglesia Pentecostal. Y él duró como 14 años administrando, porque después ya en el 71 falleció mi pastor, y ahí bueno, había que seguir ahí, formando o trabajando en la iglesia, y nuestros pastores de nuestra misión que había en ese tiempo, entre ellos está el pastor Salazar, pastor López, pastor Badilla, varios pastores, que poco me recuerdo el otro, nos dijo a nosotros los oficiales de Coronel que entre nosotros eligiéramos quién podía quedar a cargo de la iglesia, porque nuestro pastor el obispo había fallecido. Entonces nosotros echamos suerte a los oficiales y el pastor Briones, Abraham Briones, y miramos qué podía ir al frente. Entonces él fue ya nombrado pastor. Me parece que el año 72, 73 en Talcahuano, en la reconferencia que hubo allí en el pastor López en esos años, se le dio el puesto a Briones como secretario. Al tiro lo pusieron en el directorio como secretario de la misión, como secretario. Bueno, seguimos trabajando varios años y en el año 79, en el año 1979, en una conferencia que hicieron en Laja, se formó un problema que él quería ser el obispo, el pastor Briones, porque la misión había nacido en Coronel y él tenía que ser el obispo y todo nacer de Coronel. Bueno, a mí se me quería nombrar como delegado para ir ahí, yo fuera como uno de los antiguos oficiales Octavio Leal, mi persona. Yo no quise ir porque yo sabía que se iba a formar un problema tremendo allá. Entonces, y así fue que en el Laja se formó un problema el 79. Entonces de ahí ya había que entonces también se formó otro problema, que él se llamó por ahí a notaría, un notario y un abogado, y él se hizo obispo de la misión, pues se hizo obispo con un grupo de gente. Entonces se hizo obispo de la misión y entonces ya hay otro problema más. Y en vista de esto entonces, de que lo que sucedió, esto llegó hasta el ministerio en Santiago, todo este problema, porque se está discutiendo acá, como si ha hecho obispo sin llamar a los demás pastores que eran del directorio, no lo tomó en cuenta, así que había que tomar estas cosas y llegar hasta la justicia ya, el ministerio. Bueno, en esos años yo era encargado nomás, y me convidaron, yo fui parte testigo de esto cuando el secretario de Relaciones Culturales, que tengo un libro de él, que un escritor que era secretario, dijo, bueno, esto se va a arreglar, dijo, dándole la persona jurídica una nueva y otro va a quedar con la antigua. Bueno, nosotros preferimos con mis amados pastores, que en ese tiempo, pastor Fidel López, pastor Boadilla, el pastor Juan Díaz, mi pastor también Salazar de Penco. Entonces preferimos la persona jurídica nueva, y entonces esa persona nueva, Corporación Iglesia Evangélica Pentecostés, se le puso un nombre nuevo, la nueva misión, y el decreto era la 1049, esa es la Corporación Evangélica Iglesia Pentecostés, la 1049. Con esa quedamos y seguimos trabajando, gracias al Señor. Tras la división de la corporación en 1979, nuestra iglesia debió reorganizarse adoptando el nombre de Corporación Evangélica Iglesia Pentecostés, con personalidad jurídica 1049, recién aprobada en 1987. Sin embargo, la misión funcionó con ese nombre solo hasta hace un par de años.
cuando debido a la entrada en vigencia de la nueva ley de culto en Chile, pasó a llamarse Iglesia Evangélica Pentecostés Internacional, con personalidad jurídica de derecho público número 00297. Actualmente está constituida por más de medio centenar de iglesias y pastores, además de grupos a nivel nacional, entre los que destaca nuestra juventud. El trabajo de las nuevas generaciones ha recogido varios de los cimientos que establecieron los fundadores de nuestra misión hace más de 50 años. Sin duda, la esencia y motivación que tuvieron los precursores de la Iglesia en sus orígenes continúan intactos en el presente: engrandecer el nombre de Dios y extender su reino por cada rincón de nuestra tierra.